Desde el punto de vista de Amnistía Internacional, ¿cuál sería la evaluación del sistema de justicia mexicano? Mira, es en realidad una situación crítica. Yo te diría para empezar que prácticamente todos los temas que Amnistía Internacional trabaja sobre México, violencia contra las mujeres, agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, abusos cometidos por integrantes del ejército, violencia contra migrantes, prácticamente todos los temas tienen como común denominador la impunidad, el uso deficiente del sistema de justicia, del sistema de procuración e impartición de justicia por un lado, o incluso el uso inadecuado del sistema de justicia para procesar a individuos que en realidad deberían de ser protegidos por el propio sistema de justicia. Son dos caras de la misma moneda, por un lado la inefectividad y por otro lado el uso injustificado del sistema de justicia penal, en particular para perseguir a determinados individuos. Nuestra experiencia ha sido larga en realidad, ha sido desde hace décadas de documentación de casos de presos de conciencia, individuos que en realidad nunca debieron haber pasado por prisión, pero que sin embargo, por lo general, por un uso inadecuado del sistema de procuración de justicia, por un uso irracional de la facultad de consignación de presuntos responsables, han terminado pasando años, muchos años, algunos de ellos en prisión, algunos casos que incluso han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso de Rodolfo Montiel, de Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas que fueron detenidos en el año 99 por el 40º Batallón de Infantería en Iguala, en Guerrero, fueron torturados y fueron detenidos en prisión durante varios años, declarados como presos de conciencia por parte de Amnistía y posteriormente liberados. Bueno, este caso, digamos que representa muy bien la realidad del sistema de procuración de justicia actuando en contra de defensores de derechos humanos de manera totalmente injustificada, ¿no? Entonces, yo te diría en pocas palabras, las irregularidades en el sistema de justicia son una parte fundamental del común denominador de todos los temas que trabaja Amnistía Internacional en materia de derechos humanos en nuestro país, son la pieza clave que permite identificar de qué están hechos esos abusos, y esas irregularidades están hechas, por un lado, de un uso injustificado del sistema de justicia para perseguir a quienes no deben de ser perseguidos, y por otro lado, su ineficiencia en consignar a quienes sí tienen que rendir cuentas ante la justicia. Alberto, ¿dónde podemos encontrar la falla más recurrente o cuál es la clave para que México tenga un sistema de procuración de justicia eficiente? ¿Es la legislación? ¿Es la administración del sistema de justicia? ¿O son los responsables de su aplicación, jueces, ministerios públicos, etcétera? Mira, ojalá hubiera una sola respuesta, un solo elemento que tuviera que mejorarse. La realidad es que es mucho más complejo que eso. Lo que sí te diría en principio es que no es únicamente un tema de legislación. Por supuesto la legislación se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero no es un tema de legislación. Ya con la reforma constitucional en materia de justicia penal que se aprobó en meses pasados o años pasados, se genera un marco jurídico sólido para modernizar en muchos sentidos el aparato de justicia. Los códigos penales, procesales penales que existen en los estados y a nivel federal son herramientas sólidas en la mayor parte de los casos para procesar individuos. El tema no pasa tanto por la legislación, el tema pasa por la operación práctica en el día a día de ministerios públicos, procuradurías y juzgados y tribunales. Es decir, con qué se topa una mujer, por ejemplo, que ha sido víctima de violencia intrafamiliar cuando llega a un ministerio público, del Distrito Federal o de cualquier otro estado, con un agente del Ministerio Público que en pocas ocasiones cuenta con un protocolo particular sobre cómo atender un caso de violencia contra las mujeres, que en pocas ocasiones hay expertise en el momento de investigar el abuso, que en pocas ocasiones adopta la posibilidad y la facultad que tiene, por ejemplo, de dictar o de pedirle al juez medidas precautorias, medidas cautelares para que no continúe siendo agredida la mujer, en fin, que pocas veces conoce una ley como la Ley General para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, un tema central tiene que ver con la operación de ministerios públicos y procuradurías, que no siempre, o más bien en pocas ocasiones, tienen
un conocimiento especializado, puntual, de materias específicas en materia de derechos humanos, y que esto se convierte en un problema a la hora de integrar averiguaciones previas y a la hora de consignar. Yo te diría otro tema que ahí sí tiene una relación particular con legislación, pero también con un tema de voluntad de parte del sistema de procuración de justicia. El caso emblemático es San Salvador Atenco. San Salvador Atenco es un caso emblemático por todo el laberinto por el que ha tenido que pasar el expediente sin haber logrado al día de hoy justicia para las mujeres que fueron abusadas sexualmente por policías del Estado de México hace ya más de 4 años. Estamos hablando de que a 4 años de distancia se abre un expediente en la Procuraduría del Estado de México por delitos menores, es decir, por delitos como actos libidinosos o abuso de autoridad. Ya desde ahí tenemos una irregularidad inicial en el sistema de procuración de justicia en el Estado de México. Sí. Bajo estándares internacionales de derechos humanos, los actos de violencia sexual cometidos por agentes gubernamentales constituyen actos de tortura y tienen que ser investigados como actos de tortura, no como actos libidinosos ni como abuso de poder que terminan siendo delitos menores y que no reflejan la gravedad de lo sucedido. Se generan 1 o 2 consignaciones por estos delitos menores, se pagan fianzas y al día de hoy no hay una sola persona detenida por esos actos. Por otro lado, la PGR inicia una investigación, estoy hablando de hace 4 años, inicia una investigación, se crea la Fiscalía Especial para Crímenes Violentos contra Mujeres y Trata de Personas, posteriormente se le integra la parte de trata de personas, y durante años investiga nuevamente el caso de Atenco, ¿no? Que además es un caso que tiene aspectos que harían la investigación bastante sencilla, es decir, hay listas de cuáles fueron los policías que estuvieron dentro de los camiones donde fueron violadas las mujeres en San Salvador Atenco, hay toda una serie de testimonios, hay muchos elementos probatorios sobre la mesa. Después de 4 años, la Fiscalía Especial para Crímenes Violentos contra Mujeres y Trata de Personas declina competencia. Es decir, después de 4 años de investigación, lo que dice es: no somos competentes para consignar. Ojo, después de 4 años de investigación. Y vaya, pongamos en contexto lo que esto significa en términos de la victimización y revictimización de las mujeres que fueron abusadas, ¿no? Lo que significa que tengan que declarar una y otra vez frente a agentes del Ministerio Público, primero del Estado de México, luego de la PGR, etcétera. Bueno, una vez que sucede eso, se regresa el expediente a la Procuraduría del Estado de México, como si en esa Procuraduría hubiera habido voluntad para consignar en su momento y para hacer investigaciones diligentes, y al día de hoy no hay una sola persona detenida. A más de 4 años de distancia, el expediente sigue sin consignarse, el caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado mexicano no ha sido capaz de consignar a los responsables, a pesar, insisto, de ser un caso no tan complejo en términos de investigación, y si el Estado mexicano no da una respuesta efectiva, seguramente será uno de los casos que en los próximos meses veremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 5º caso ahí. Y solo para recordar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que abrir una investigación de acuerdo con su facultad del artículo 97 constitucional, que le faculta para iniciar investigaciones cuando hay violaciones graves a garantías individuales, y después de una investigación relativamente breve de unos cuantos meses, concluye justamente que hubo violaciones graves a garantías individuales. Sin embargo, estos dictámenes de la Corte no son vinculantes, no son ejecutables, y por lo tanto el caso sigue atorado en el sistema de procuración de justicia. Es decir, es un caso emblemático por varias razones, y te doy las características que se presentan en diferentes casos en nuestro país. En primer lugar, una falta de claridad sobre competencia. ¿A quién le corresponde de manera absolutamente indiscutible investigar los actos delictivos cometidos en San Salvador Atenco? Pues no lo sabemos. Por un lado, se pelea la competencia del Estado de México, luego se manda a PGR después dice, de 4 años dice, bueno, siempre no era mía, se la regreso al Estado de México. En medio de toda esta confusión entra la Suprema Corte,
la Corte emite su dictamen, pero no se puede ejecutar o nadie sabe cómo ejecutarlo, y finalmente termina sucediendo, que esto es otro rasgo emblemático de las fallas del sistema de justicia en nuestro país, la única esperanza de justicia se encuentra fuera del país, es decir, acudiendo a tribunales internacionales. Tenemos ya 4 casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguramente vamos a ver un quinto el año que entra, este año, y vaya, forman parte de los rasgos distintivos de este sistema. Y fíjate cómo de lo que yo he hablado en el caso de San Salvador Atenco, solamente es relevante para efectos del sistema de procuración de justicia. No estoy hablando en este momento de tribunales, juzgados y Suprema Corte de Justicia, solo estoy hablando del sistema de procuración de justicia. Si no tenemos un sistema de procuración de justicia que sea capaz de consignar un caso como el de San Salvador Atenco, estamos en serios problemas, y al parecer así es. Pero ¿qué se puede hacer en adelante? ¿Qué pudiera hacer el Estado mexicano si quisiera y tuviera realmente la voluntad de cambiar las cosas y de hacer pues que esto funcione, ¿no? Mira, la palabra clave es rendición de cuentas. Es decir, podemos hablar de muchas cosas periféricas, podemos hablar de capacitación, podemos hablar de protocolos, podemos hablar de muchas cosas, pero la palabra clave es rendición de cuentas, es decir, en la medida en la que los responsables por mandato de ley de sacar adelante investigaciones y consignar no lo hagan de manera diligente y no sean llevados ante la justicia o deslindados administrativamente o políticamente o como sea, por esa responsabilidad, ya sea por negligencia o por proactivamente obstaculizar el sistema de justicia, esto va a continuar sucediendo una y otra vez. Mira, cuando hace algunos años concluimos un informe sobre violencia contra mujeres en Ciudad Juárez, asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez, citábamos que, no tengo el dato en este momento, pero cerca de 300 autoridades en el Estado estaban involucrados de alguna manera en irregularidades en los procesos de investigación sobre los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez. Bueno, al día de hoy no hay una sola autoridad procesada, una sola de estas alrededor de 300. Entonces, mientras eso no se modifique, pues por supuesto que el mensaje institucional que se le envía a las autoridades, al aparato oficial del Estado y a la sociedad en su conjunto es que este tipo de irregularidades pueden cometerse en México una y otra vez, con posibilidades ínfimas de que los responsables tengan que rendir cuentas ante la justicia. No es una función discrecional, no es una posibilidad dentro de su ejercicio profesional consignar a un responsable o no, o sacar adelante investigaciones diligentes. Es una obligación por mandato de ley y tienen que cumplirlo. Y en caso de que no se cumpla, tendrán que rendir cuentas por ello. ¿De qué forma? A través de cualquiera de los mecanismos de rendición de cuentas con los que ya contamos, con los que ya tenemos, ya sea a través de responsabilidades administrativas internas, leyes orgánicas de los ministerios públicos o a través de procesos penales, francamente, abiertos ante o en contra de las personas que hayan obstaculizado este tipo de procesos, ¿no? Eso en términos de la falta de diligencia en las investigaciones y la consignación de los responsables. Y en términos del mal uso del sistema de justicia, exactamente lo mismo, pero a nivel institucional. Se le llama reparación del daño. Sí. En la medida que no existan criterios adecuados y obligatorios para reparar el daño para una persona como Teresa González Cornelio, como Alberta Alcántara Juan, como Raúl Hernández Abundio, o estos otros presos de conciencia que han llegado ya a la Corte Interamericana, el mensaje nuevamente que se le envía al Ministerio Público y a la PGR y a las procuradurías locales es que pueden continuar haciendo un uso abusivo del sistema de procuración de justicia sin responsabilidades ulteriores. Y creo que eso es algo que no nos podemos permitir. Y no nos lo podemos permitir no solo porque contribuye a la ineficiencia del aparato de justicia, sino porque convierte o puede convertir el aparato de justicia en una entidad utilizada en ocasiones para reprimir, utilizada en ocasiones para restringir derechos a quienes debería o en contra de quienes debería cuidar y proteger. Es decir, Raúl Hernández Abundio, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, son defensores de derechos humanos que debieron haber recibido toda la protección habida y por haber del sistema de procuración de justicia y de los tribunales, y lo que recibieron fue lo contrario, lo que recibieron fue una persecución en su momento ministerial y que los obligó a pasar en prisión preventiva varios años. Y en ninguno de estos casos hay una reparación del daño adecuada. En el caso de Rodolfo y Teodoro,
Afortunadamente el caso llegó ya a la Corte Interamericana, ya recayó una sentencia que el Estado mexicano tendrá que cumplir, pero es una desgracia que tengamos que llegar hasta esos niveles para que haya una respuesta, digamos, del aparato de justicia en ese sentido. Sí. Alberto, finalmente, ¿hasta dónde hay en México una educación colectiva de que, bueno, no importa lo que hagas, mates, violes, robes, siempre hay una posibilidad de evadir la aplicación de justicia? Es decir, estamos educando como sociedad a estamos, digamos, alimentando a este sistema de injusticia en México. Sí, definitivamente. Mira, hace poco platicaba con una periodista fuera del aire que conversábamos sobre el caso de Lidia Cacho, que también fue un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia y en una decisión verdaderamente lamentable de la Suprema Corte terminan diciendo, voy a decirlo de manera muy coloquial, sí pasó, pero no va a pasar nada, ¿no? Sí hubo abusos, pero no habrá responsabilidades individualizadas por esa comisión de abusos. Y lo que comentaba con esta periodista es lo grave que significa el mensaje de la Suprema Corte. Es decir, la Corte no solamente está tomando una determinación jurisdiccional, no solamente está emitiendo un dictamen, sino que está enviando un mensaje institucional a la sociedad. Y el mensaje es un mensaje que se encarna en la cotidianidad, es un mensaje que se encarna en esta cultura de violencia de la que has hablado, en esta cultura de impunidad, y tiene que ver, por ejemplo, con qué puede pensar una mujer promedio, digamos, una mujer común de nuestro país, cualquier mujer que se toma el metro en la mañana, se va a trabajar, en fin, se va al mercado, lo que sea, ¿no? Vive con su pareja, en fin. Si un caso como el de Lidia Cacho, que todos vimos en la televisión, que todos vimos en los titulares de 8 columnas de los periódicos, que pasó por todos los ministerios públicos, me refiero a los ministerios públicos locales y federal, sí, que llegó a la Suprema Corte, al máximo tribunal de nuestro país, y después de eso no pasó nada. Es decir, el mensaje que se le está enviando a esta mujer promedio de nuestro país, de esta mujer común de nuestro país, si llegara ella a sufrir un abuso por parte de su pareja, o si llegara a sufrir algún tipo de abuso en el metro, o cualquier cosa, pues ni siquiera me voy a acercar al aparato de justicia. Vaya, si ni siquiera en un caso como el de Lidia Cacho, que fue inmensamente sonado, fue capaz el Estado de deslindar responsabilidades, no, pues en mi caso, ¿qué va a suceder? Pues nada, mejor me quedo en mi casa y continúo tolerando que esto suceda una y otra vez, o el riesgo, por supuesto, de la justicia por propia mano, ¿no? O el riesgo de este otro tipo de fenómenos sociales de desorden en términos de la competencia o de la correspondencia para impartir justicia, pero que en el fondo es una expresión de hartazgo, es una expresión de decepción, es una expresión de frustración frente a un sistema de justicia que tiene las tasas de impunidad que tiene y que no solamente no lo vemos funcionar como debería de funcionar, sino que en ocasiones lo vemos funcionar en contra de quienes debería de proteger. Esta política predominante de combate al crimen organizado, etcétera, si no pasa, y hablo de esa política porque el mayor de los intereses explícitos del gobierno han estado puestos justamente en esa política, si no pasa por un fortalecimiento del sistema de justicia, está destinado al fracaso. No hay forma de mejorar los índices de seguridad pública si no es enviando un mensaje claro de cero impunidad y de cero impunidad incluso en relación con quienes hacen un mal uso del sistema de justicia. En la medida que no se ha abordado con esa perspectiva el tema de la seguridad pública, es difícil que vayamos a tener resultados. Y los niveles de impunidad y el aferre de las autoridades federales a no trasladar los casos de abusos cometidos por integrantes del ejército al fuero civil para que sean investigados y juzgados por autoridades civiles como debe de ser y como siempre debió haber sido, es una muestra de la falta de disposición de que la rendición de cuentas y el combate a la impunidad esté en el centro del combate al crimen organizado. No podemos pensar que el combate al crimen organizado se va a resolver si tenemos, por otro lado, casos de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, cometidos por integrantes del ejército que nunca llegan a rendir cuentas por los actos que cometieron.
Y ojo, de los 5 casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 4 de ellos son por abusos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas que nunca encontraron justicia en nuestro país. Estamos hablando del caso de Rosendo Radilla, que si bien es cierto es un caso de los años 70, él fue desaparecido por integrantes del ejército en el año 74, habla del México de hoy, no solo habla del México de los años 70. Estamos hablando del caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, y estamos hablando del caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, 2 mujeres que fueron violadas sexualmente por integrantes del ejército en la zona alta de la montaña de Guerrero.